¿Quieres generar más contactos de potenciales clientes utilizando las historias de Instagram? En el vídeo de hoy te voy a contar cómo puedes utilizar Instagram para ello. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Las historias de Instagram son una herramienta que está creciendo a pasos agigantados y de hecho se está convirtiendo en una potente herramienta de marketing y ventas para los negocios. Lo primero que tienes que tener claro es qué tipo de contenido vas a compartir para tu audiencia, ¿no? Con el objetivo de atraerles. O dicho de otro modo, debes darle a los visitantes una razón para que te dejen sus datos de contacto. Para ello, puedes ofrecer, por ejemplo, códigos promocionales de productos, descargas de contenidos exclusivos, cursos gratuitos, pruebas de producto. Mi recomendación para tenerlo más organizado es que te crees un calendario editorial de estos contenidos donde alternes contenidos que aportan valor, es decir, no comerciales, con contenidos comerciales. Puede que te preguntes, pero ¿cuál debe ser el ratio de cada uno de estos contenidos? ¿Cómo balancearlo, no? Aunque no hay un número fijo, yo te diría que como mínimo solo 1 de cada 5 contenidos tenga un objetivo comercial, es decir, que 4 de ellos sean solo de aportar valor. Una vez que tienes esto claro, el siguiente paso es crear ese contenido visual que vas a compartir en las historias de Instagram. Y hay muchas herramientas con las que puedes hacer esto, ¿no? Pero yo te recomendaría que utilizases la herramienta de diseño gráfico gratuita Canva, ¿no? Que te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Es muy sencilla de utilizar y te va a facilitar mucho el trabajo. El tamaño que debes usar para estas creatividades es de 1127 por 2008 píxeles. Te lo dejo ya, así no tienes que buscarlo y directamente puedes usarlo en Canva, ¿no? Y este contenido debe ser visualmente atractivo, donde digas al usuario qué va a obtener por dejarte sus datos. Como puedes ver en el ejemplo que te estoy mostrando, en este caso ofrecen un descuento concreto, muy agresivo, así como unos contenidos relacionados, y también, como puedes observar en la imagen, puedes ver las estadísticas de impresiones, personas que lo han visto y personas que han clicado en el enlace. Una vez que tienes hecha la creatividad, puedes subirla a las historias de Instagram y debes añadir el link a la página de aterrizaje o landing page donde quieras llevar al usuario, ¿no? Y ahí será el espacio donde te deje sus datos. Eso sí, para poder añadir el enlace, las normativas de Instagram exigen que tengas un mínimo de 10.000 seguidores, por lo que si no ves esta opción, probablemente sea esta la razón que te impide todavía añadir el enlace. Por lo que uno de tus principales objetivos entonces sería llegar a esos 10.000 seguidores para poder desbloquear esta funcionalidad que, como te muestro en esta imagen, aparece en la parte superior como al lado del icono de la carita sonriente. También te diría que no te limites a poner la historia y ya está, ¿no? Sino que debes promocionarla lo máximo posible para que, por ejemplo, puedes ponerla como destacada en tu perfil en Instagram. Puedes darle visibilidad invirtiendo en anuncios dentro de Instagram para ponerlo delante de ese usuario que le puede interesar esa promoción o ese contenido y con ello coger el dato de ese posible cliente. Recuerda que todo lo gratis en redes sociales tendrá un alcance muy limitado y si pensamos en las redes sociales para un negocio, que es de lo que estamos hablando, siempre su presencia debe ir asociada con un presupuesto publicitario. Como puedes ver, esta estrategia todavía no es usada por demasiadas empresas, ¿no? Probablemente por las limitaciones que Instagram está poniendo con respecto al número de seguidores mínimo. Pero para mí eso es positivo, ya que cuando algo no está masificado es cuando mejores resultados da. Por lo que, como te decía, si todavía no tienes 10.000 seguidores, crea una estrategia exclusivamente para Instagram que te permita llegar a esta cifra lo antes posible y poder obtener beneficios de esta nueva funcionalidad. No emprendas solo. Ese fue mi primer gran error. Sí, fue mi primer gran error. Emprender solo. ¿Por qué? Porque al final estás muy limitado en cuanto a visión. Creo que 4 ojos o 6 ojos ven más que 2, ¿no? Y a pesar de que yo emprendí en el año 2004 el primer proyecto y me fue bien el primer proyecto, pero no fue todo lo bien que podía ir por esa razón. Es decir, realmente era un proyecto además iba enfocado al mundo de la mujer, yo soy un hombre, solo, entonces tuve muchas limitaciones. Entonces creo que hay que buscar socios para emprender. También creo que es una de las cosas más difíciles, encontrar un socio adecuado, ¿no? Y ahí he tenido muy buenas experiencias, pero también he tenido muy malas. Y creo que esa parte es clave, pero también es muy delicada. A mí, por lo menos, enorme. Es decir, yo con asociarse con amigos, para mí eso es muy delicado, ¿no?
No, pero a ver, y con familia iba a decir, porque, a ver, el tema es que me parece, para mí es un tema de riesgos, ¿no? Entonces digo, vale, ¿qué sucede en cada escenario? Entonces, si te pones el peor de los escenarios, que yo es un escenario que siempre valoro, al final hay una serie de roturas muy grandes a muchos niveles, no solo afectivos, entonces creo que ahí el peligro es elevado. Pero, por ejemplo, mencionabas antes Marketing Surfer, mi agencia que seguimos teniendo, y la monté con mi socio de todos los proyectos, que es Jaime Chicheri, y al final a Jaime y yo no éramos amigos, nos conocimos, encajamos y tal, y luego nos hicimos amigos, ¿no? Y realmente para mí es un socio clave, y es que el socio es como un matrimonio. Al final es una persona en la que tienes que confiar 100% y que sabes que, yo siempre digo que le puedes dar las llaves de tu casa sabiendo que no va a pasar nada, si no, y creo que muchos socios no darían las llaves de su casa al otro socio. Sí, pero es claro lo que tú dices, que al final son como las patas de una mesa, ¿no? Que se complementen unas a otras. Algo también muy típico, pues yo que sé, gente de universidad que salen y montan un proyecto. Entonces, 3 abogados. Y digo, joder, tíos, 3 socios abogados, sobráis 2. Es decir, en serio, si hay uno que hace eso, necesitáis... Entonces también eso sucede mucho, que al final por afinidad, pues porque conoces a la gente, con el mismo perfil se juntan varias personas, donde creo que ahí es donde, pues, si lo miras desde un punto de vista puramente objetivo de negocio, no es una buena decisión. Bueno, yo simplemente, gracias por darme este espacio, y simplemente decir que el emprender para mí es una manera de ver la vida, es una filosofía de vida. Cuando emprendes no solo es emprender negocios, es emprender en tu vida y buscar sobre todo seguir el camino que quieres seguir y que te hace feliz. Muchas veces suena tópico, ¿no? Pero creo que esto es muy, muy importante, ¿no? Y ayer estaba viendo un documental donde decían que mucha gente al final coge un puesto de trabajo porque dice, bueno, si no está mal pagado, pero creo que el precio de ese tipo de trabajos a la larga lo pagas bastante mal en muchos sentidos y no solo económicos. Salud, y sin salud no hay absolutamente nada, y eso es muy importante. Seguro que todos conocéis, cuando alguien reflexiona en esto, conoce a personas que al final han entrado en problemas de salud por distintas razones laborales, pues que al final no se sentían bien, etcétera. Entonces creo que eso también es clave. Quiero conocer tu opinión sobre las historias de Instagram, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Instagram si crees que esta estrategia de captación de leads y por lo tanto posibles clientes sería interesante para tu negocio. Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este relacionados con Instagram, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. From your head down to your butt. I'm like Tyson. Ooh.